¿Cómo están, queridos amigos y usuarias asociados? Aquí le habla el licenciado Orlando Cortés Arteaga, especialista en cooperativa. Hemos empezado a hacer este trabajo para poder apoyar y asesorar a el personal de comercial. Es un tema muy importante que es lo que es la estrategia para bajar la morosidad. Ya al tema, vamos a hablar de gestión y estrategia para ubicar y bajar una morosidad y qué son los motivos que causan la morosidad. Definición de morosidad. ¿Qué es una morosidad? La morosidad es aquella práctica en la que el deudor o persona física o jurídica no cumple con el pago al vencimiento de una obligación, en este caso las facturas de agua. Un moroso es la persona que acusa o presenta morosidad, necesita un documento contractual, en este caso un usuario o un asociado que tiene un contrato de prestación de servicios con la EPSA. Existe la deuda de 3, 4 facturas o cualquier otro documento general donde vengan reflejadas las condiciones y fechas de pago y cobro entre las partes. Por ello, también no podemos decir que cualquier sujeto que no afronte sus obligaciones sea moroso. De manera general, la condición de moroso se adquiere una vez que una obligación no es afrontada al vencimiento por parte de una persona u organización. Esto quiere decir que entra en morosidad a los 3 meses de prestado del servicio y él no ha cancelado ninguna de las facturas. Existe una medición que es el índice de morosidad. Normalmente la morosidad se calcula a través de una tasa o ratio. La tasa de morosidad sirve, entre otras cosas, para conocer la salud de una empresa o entidad. Se calcula dividiendo el monto de la facturación de los usuarios que tienen 2 o más facturas vencidas entre el valor de la facturación total y un determinado periodo, puede ser mensual, anual, depende cómo la EPSA lo determine. Vamos a hablar sobre la clasificación de la mora. Existen usuarios con problemas potenciales. ¿Cuáles son estos? Son los que se encuentran comprendidos los usuarios que tienen 2 facturas vencidas. En este caso se procede al corte normal del servicio de agua potable. Existe usuario con deuda normal, se encuentran comprendidos los usuarios que tienen una factura vencida. En este caso se realiza la notificación de cobranza usual, pero no hay necesidad de realizarle el corte porque el usuario está al día. Hay usuarios deficientes, sí, son los que se encuentran comprendidos en los usuarios que deben entre 3, 4 y 5 facturas vencidas, donde a partir de la tercera factura que esté vencida se procede al corte del servicio de agua potable y se procede a realizar un seguimiento para evitar la reconexión clandestina, que mayormente algunos usuarios deficientes son los que se instalan clandestinamente el servicio. También hay los usuarios dudosos que se encuentran comprendidos, los usuarios que tienen una deuda superior a 6 facturas. Por lo tanto, se procede a la suspensión de la facturación y el retiro del medidor y también a dar de baja temporal. Así lo establece la norma. Esas son las clasificaciones de los usuarios que tenemos en las EPSA. ¿Cuáles son los motivos de la morosidad? Vamos a hablar también, conocer cuáles son los motivos para que crezca nuestra morosidad. Esta acción debería motivar el pago por parte del usuario moroso, sin embargo, se presentan casos en los cuales los usuarios no cancelan sus deudas, incluso después de la orden de corte. Esto se debe a diferentes 4 motivos. ¿Cuáles son? Primero, el corte no fue posible por algún motivo interno a la EPSA. 2. El corte ha sido realizado, pero el usuario realiza una reconexión no autorizada o recibe agua del vecino. Mayormente eso es lo que pasa en los que son cortados, va y extiende su manguerita y al vecino le paga al vecino y no quiere ir a pagar a la EPSA. El tercero es
El corte ha sido realizado, pero el usuario ha efectuado una conexión bypass. También eso es un delito, es una infracción esa. Pero eso es lo que motiva la morosidad, la gente no va a pagar. El cuarto ha sido ejecutado, el corte, pero ya no vive nadie en el predio. Se ha ido el inquilino, ha abandonado la casa. En todos los casos, la EFSA puede verse imposibilitada de cobrar el monto facturado. Esto es la morosidad. Es un motivo de morosidad. Por lo tanto, y dado que el corte no logró el objetivo de garantizar el pago, deben tomarse otras medidas que se aconseje el departamento comercial. El reglamento de prestación de servicio en el artículo 79 determina que a partir de los 60 días después de la emisión de la factura, esta entra en mora y es motivo de corte del servicio. Esta es la norma regulatoria. Otro motivo de la morosidad. Cuando el corte no es posible, el personal de la EFSA llega con la orden de corte al predio, sin embargo, las condiciones de conexión impiden que realice su trabajo. Puede ser también el material de la acera, la ubicación del medidor al interior de la vivienda o la falta de una llave de paso de corte. Cuando el corte ha sido realizado, pero el usuario realiza una reconexión no autorizada, la EFSA puede darse cuenta del hecho recién al siguiente mes al momento de efectuar la lectura nuevamente, y en este caso la EFSA debe imponer una multa al usuario infractor que se haya reconectado. Cuando el corte ha ejecutado, pero el usuario ha realizado una conexión clandestina y la identificación de la infracción es más difícil de detectar, puesto que el medidor el siguiente mes se realiza la lectura, no demuestra evidencia de consumo. Sin embargo, es motivo de sospecha para la EFSA que una conexión se mantenga cortada por 1 o más meses y el predio continúe siendo habitado. En esos casos, la EFSA debe realizar una inspección para localizar una posible conexión clandestina o si las personas están recibiendo agua del vecino. Aspecto no es permitido y puede ser sancionado. Cuando el corte sea realizado, pero nadie vive en el predio, la acción del corte no genera la coerción para el pago. En estos casos es posible determinar el corte definitivo de la cometida de agua, es decir, cortar la conexión directamente desde la matriz independientemente del motivo por el cual el corte no ha sido realizado o que efectivamente el usuario moroso continúe beneficiándose del servicio. La EFSA debe efectuar una gestión de la mora orientada a garantizar el cobro de los importes adeudados por los usuarios. Más aún, se debe considerar que la EFSA ya ha cancelado el pago de impuestos por el monto facturado. También tenemos la recuperación de la mora vía judicial. En algunos casos, cuando la deuda es bastante elevada y el corte no ha logrado provocar el pago, la cobranza debe pasar a nivel judicial, en el cual la EFSA exige el pago del monto adeudado mediante un proceso jurídico. Esta situación es bastante compleja y se debe tratar de evitar llegar a este punto. Sin embargo, se debe mencionarse que las EFSAs están en libertad de iniciar este proceso judicial ante el reiterado incumplimiento en el pago de los importes facturados. Eso está establecido en la Ley de Agua, en el artículo 71, 72 y 73, donde faculta a la EFSA poder iniciar proceso judicial para recuperar la mora. ¿Qué podemos hacer? Acciones persuasivas previo al corte del servicio. La EFSA, donde hay un barrio que tenemos un barrio donde nos deben y es moroso, debemos aprovechar de hacer un punto de información móvil, instalar un punto móvil en los días de feria y mercado de ferias temáticas locales que se lleva a cabo
en lugares públicos de esa zona donde tenemos y apersonarnos a esos lugares para poder cobrar. También ahí existe la notificación personalizada del estado de cuenta, hacer un contacto personal con el usuario, visitarlo para entregarle la carta de aviso de deuda. También tenemos el tercer caso, que es la notificación institucional del estado de cuenta. Puede ser las públicas y privadas. Esta actividad está dirigida a las categorías institucional, estatal, comercial y especial, quienes cuentan con un presupuesto de funcionamiento administrado desde su oficina central, la cual tenemos que hacer una gestión para que lo puedan cancelar. Vamos a hablar y siguiendo gestión de recuperación. Previa a la cobranza judicial, la unidad de recuperaciones o el área comercial debe hacer las acciones correspondientes como ser cartas de intimación, gestión extrajudicial, corte y restricción del servicio, gestión judicial. La asesoría jurídica de la EPSA se encarga de realizar acciones para la recuperación de los créditos morosos. Determinada la deuda, se notifica al usuario antes del inicio de las acciones judiciales, como establece uno de los derechos que tiene el usuario. Después de realizar la evaluación costo-beneficio de las deudas y si el corte no ha logrado provocar el pago, la cobranza se la debe realizar en forma judicial, es decir, la EPSA exige el pago del monto de deuda mediante un proceso jurídico. Eso ha sido todo lo que hemos podido hablar sobre la gestión y estrategia para bajar la morosidad